ahora empezar a grabar. Bien, miren, la idea entonces de esta clase es que podamos revisar algunas cuestiones relacionadas con, obviamente, con lo de Greenberg. Yo entiendo que puede ser que hay algunas cosas que son difíciles, en particular si no han leído todavía el artículo, y está bien, no hay drama con eso. Eh, la idea de esta clase es que ustedes puedan echar una mirada, o sea, puedan ver algunos conceptos fundamentales, cosas, ejemplos, algunas cosas teóricas, y que a partir de eso ya se armen una panorámica y vean que no es tan complicado esto de Greenberg, y veamos cuáles son realmente digamos, los elementos, la gracia del artículo, que sea un artículo ya con ya varias décadas, pero que todavía tenga este ímpetu de haber armado una caracterización lingüística que nos sirve hasta el día de hoy para la traducción. Primero les quiero mostrar esto, el IPA, esto es como servicio de utilidad pública porque nos va a servir para el resto de la vida lo que queramos hacer. ¿Ya? El IPA no solamente es una sigla de una tipo cerveza, sino que es el International Phonetic Alphabet. Tal cual aparece ahí, empezó hace ya un par de décadas, era un manual que aparecía con la descripción de los sonidos y estructurados dentro de esto, pero gracias a la tecnología, internet y todo, hoy día tenemos esto. Tenemos este sitio web en que aparece el diccionario de manera interactiva. Entonces, por ejemplo, acá nos encontramos con la letra B, clásica, sonando. Ba, abba. Abba. ¿La escuchan, cierto? Sí. Sí, perfecto. Ahí está. Hay varias formas varias opciones para escuchar. Entonces, acá lo que tenemos son varios elementos de servicio de utilidad pública, porque primero nos encontramos con que hay una clasificación de las consonantes y de las vocales. Fíjense, consonantes pulmonares, o sea, todas las consonantes que decimos a diario, P, B, T, D, y cosas raras. Aquí está la Z, acá está, fíjense, la fricativa. Fa. La fa. La fricativa es la f, es la clásica cuando uno apaga las velas del cumpleaños. Ahí aparece la fricativa bilabial. Eh, Otras cosas raras, como por ejemplo, ¿cómo sonará? A ver, esta, la uvular, o esta más bien, esta, la glotal. ¿Cómo suena la glotal? A, a. Ah, ah. A. Es una cosa que está muy profundo atrás. Ah, ah, ah. O bien, esta palatal. Hia, Ya. ahia. Ahia. Hia, ahia. Hia. Entonces, uno empieza a escuchar estos sonidos. Sí, por supuesto, el link está se los dejo en la presentación. Y pasa que uno empieza a escuchar estos sonidos y se da cuenta de que existen en todas las lenguas que estamos escuchando y estamos estudiando. Es fantástico. Lo otro interesante es ver las posibilidades teóricas y lo que realmente no existe digamos, nuestro hardware como seres humanos. Fíjense, por ejemplo, aquí estos espacios oscuros. Una lateral fricativa y bilabial es imposible, porque la lateral es esta. Hla, Hla. ahla. Fíjense cómo suena eso. Hla. Hla. O sea, suena como tirando, pronunciando. Miren esta lateral. La. Esta lateral es portuguesa. La, Allah. No, no es una lateral que la ocupemos en español, es una lateral portuguesa. Y esas laterales, por ejemplo, son laterales alveolares y fricativas. O sea, es decir, se pronuncian como por las muelas de los costados de la boca y, y tienen que ser como fricativas, o sea, tienen que estar resoplando, provocando un roce y además por los alveolos, o sea, tiene que estar la lengua posicionada hacia arriba, hacia la parte alveolar. La parte alveolar es el paladar de arriba. Son sonidos que existen, la posibilidad de que existan son estar acá, y algunas lenguas la ocupan, fonológicamente hablando, como en el portugués. Pero es imposible que aparezca una lateral fricativa bilabial, porque se contradice en su naturaleza. No puede haber algo que salga por los labios y a la vez sea lateral por las muelas y fricativa por arriba. No, no. Entonces vemos cuáles son las posibilidades de verdad. La lateral, bueno, en fin,
Esto es para jugar un rato y es un juego bien ñoño, ¿ah? Es bien lingüístico, pero funciona para nosotros que nos gustan las lenguas. A las consonantes no pulmonares, Ba. ba, eso es como arriba, como sonidos como eh, vocálicos de la cabeza, etcétera. Aquí están las vocales, rasgos suprasegmentales, bueno, todo eso. Bueno, se los quería mostrar porque funciona mucho para chequear de qué se tratan los sonidos. Ahí está, se los dejo, ahí está, por acá está, creo. Ahí está. Ese es el link que está en la presentación. Eh, Funciona mucho con los sonidos que estamos nosotros estudiando y los sonidos que están de referencia en cada uno de los ejercicios que hemos hecho. Así es que vale la aclaración. ¿Ya? Dice Diana, esto me recuerda a Fonética Porto y no solté la página web en todo el semestre. Muy bien, excelente, ojalá que les sirva. Teníamos un ejercicio pendiente que lo habíamos dejado de la clase anterior, la morfología inflexional en el Lakota. Ya. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Rápidamente y de manera así bien aplicando todo lo que hemos hecho hasta el momento, vamos a buscar las raíces de los verbos, porque aquí todo este listado del 1 al 14 son verbos, son oraciones con verbos. Y a partir de los verbos vamos a ver así milimétricamente con lupa cuáles son los marcadores de concordancia. Es decir, le llamamos acá marcador de concordancia a aquello que nos parezca que es un pronombre personal, porque hay varios pronombres personales, y ciertas marcas que pudiesen también existir a partir de esto mismo. En el caso de este we, de este nosotros versión 1 y we versión 2, nosotros versión 2. Ahí deberían haber algunas concordancias. Así que vamos a hacer este ejercicio en grupo, trabajo de taller, de tal forma que podamos resolverlo ahora durante la misma clase. Ya, lo vamos a hacer en 3 grupos de trabajo. Vamos a crear los grupos de trabajo y vamos a revisar unos 10 minutos tranquilamente. Y de ahí ustedes me van a comentar qué les pareció, si es más difícil que los anteriores, menos difícil que los otros, cuáles son las particularidades. ¿Ya? Ahí los estoy mandando, las estoy mandando a los grupos, a los rooms.
Ya, estamos todos de vuelta. Entonces, ¿cómo les fue con este ejercicio? ¿Está más fácil, menos fácil que el otro? ¿Cuál fue su impresión? ¿Costó? ¿Lograron sacar las raíces, los marcadores de concordancia? Costó un poco, pero ¿Sí? una vez que se entiende un poquito más, se Ya. puede hacer ¿Más algo. fácil o más Sí, difícil que el concuerdo. persa? Que el persa que ustedes han dicho que han dicho de todo del persa. ¿Más fácil o no? ¿Sí o no? Yo lo dejaría casi como en el mismo nivel, porque Ya, igual aquí en este caso tiene como menos componentes y omite mucho. ya, Claro, sí, siento que son como lo mismo, pero muy diferente porque uno tiene muchas cosas y el otro tiene muy pocas. Sí. claro, Esa es como su dificultad. Es lo exactamente, mismo. sí. Tienen esa dificultad que aquí parece ser que es poco lo que hay, pero precisamente porque hay poca información y hay mucho que sacar de la información. Es muy apretado. Miren, yo tengo acá en la siguiente lámina, les presento bueno, están los significados de cada cosa y yo les voy a proyectar acá la separación que hice, la estructuración, a ver si les calza con lo que ustedes hicieron. ¿Dejan? La primera, wa, hi, chi, u, ku, pi, cada uno de ellos está separado, o sea, cada uno de esos elementos son los morfemas distintivos que tienen en sí información de significado. ¿Les calza eso? Más o menos. Sí, Antonio dice que Sí, sí. profe. Sí, ya. Miren, acá al lado les voy a presentar las raíces de los verbos. Cuéntenme si les calza, si aparecen. Estas serían las raíces de los verbos. ¿Ya? El verbo llegar, y el verbo querer, sí, el verbo dar, ku, ¿ya? Como en tercera persona singular, masculino, femenino, está ahí planteado de esa manera. El verbo ser, u, el verbo llegar, pero llegar aquí. Se fijan que es Gili, porque he arrives here. Hay un here ahí como pegado al verbo. Eso quiere decir que es muy probable que el verbo llegar esté concebido con este sonido que se muta ahí, Gili, para hablar pa- para considerar la cuestión adverbial. ¿Mm? Eh, porque no aparece así en la otra posibilidad de la otra manifestación del verbo llegar. ¿Ya? Pero eso es parte de la hipótesis. Luego el verbo saltar, sitsa, y el verbo jugar, skata. Esos serían los verbos. ¿Les calzan? ¿Encontraron esos mismos verbos? Sí, más o menos. Sí. Sí, más o menos. Extrajimos. Ya. ¿Alguna diferencia? Algo que, como que nada que ver, algo que pareció que era nada que ver, ¿o no? Nosotros tuvimos dificultad con el tema de Gili, porque nos confundíamos bastante con, por lo menos con Ujú. arrive, que era con he en una terminación y después salía como Gili, que era lo mismo, pero es Claro, llegar aquí, que esa era la diferencia que tenía. claro, Y como que exacto. eso fue como lo que dejamos para el final porque no entendíamos bien, pero ahora Sí, que lo desglosó aquí, se entiende un poco mejor. sí, sí, sí. Claro, es que la hipótesis que si uno extrapola de acá es que tanto en el número 5 como en el número 14, Gili es como una amalgama de morfema y de sonido que significa llegar aquí, Gili, tal cual, Gili, llegar aquí. Entonces, y eso no ocurre en el 10. En el 10 dice we arrive y no está Gili. Bueno, porque no dice llegar aquí. Entonces, ahí hay una versión distinta de Gili. O sea, ahí llegar simplemente es he, como en el número 1, como en el número 10. Esa sería la diferencia. Revisemos ahora los marcadores de concordancia, o sea, lo que nosotros estipulamos como estos pronombres, estas marcas de pronombres, eh, que tendrían relación con la persona gramatical, ¿cierto? Wa, yo, ya, tú,
ese U con nasalización, nosotras, nosotros, con una versión tú y yo, U con el pi final, nosotros, nosotras, yo más él más ella más otros, otras, ya pi, que sería el vosotros, vosotras, un x, que sería el ella, y un pi, que serían ellos, ellas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Les calza eso? Pues todo Sí. calza hasta el y el Ahí está. pi. Sí, ahí Claro. no, eso no lo exprimí yo Ya, de ahí. ya. No, pero es que espérate, espérate. Estoy equivocado. No es un, sino que es la omisión, es la no existencia. Ah, entonces estamos bien. Ah, muy bien, sí, 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 ahí me equivoqué yo. Me fui para otro lado. No, esa es la omisión. Ya, miren, teniendo esto en consideración, siguiente ejercicio. Ah, bueno, y el pi, que pluraliza. O sea, queda muy claro que el recurso económico acá es pi que pluraliza. O sea, en la cota pone pi a cualquier cosa al final y pluraliza las cosas. Entonces, aquí, de manera individual, conjuguemos el verbo ti, vivir o habitar. ¿Cómo podría completarse el verbo vivir o habitar en cada una de estas personas gramaticales? ¿Cómo se diría yo habito? Carolina, ¿cómo se diría yo habito? Guati. Guati, ya, muy bien. Noemí, ¿cómo se diría tú habitas? Yati, una cosa Yati, así. Yati, muy bien, muy bien, muy bien. Benjamín, ¿cómo se diría él, ella habita? Sí. Ti, nada más que ti porque se omite, a lo que vamos a decir, muy bien. ¿Cómo se diría, María, nosotras, nosotros habitamos? ¿Cómo se diría? Ahí. Ya, profe. Nosotras, nosotras. Estoy buscando entre lo que anoté. Sí, Profe, yo pensé Pero que, con- perdón, el tú y yo no era omitido, pensé que el they eran los omitidos, pero el we, los we si tenían era una U. es una U, exacto, sí, con esa U con el til, así exacto, esa con U la con el cosita de la tilde, ñ. UTI, UTI sería nosotros, nosotras. Ujú. ¿Y cómo sería nosotras, nosotras versión 2, donde incluye a ella, él y yo, varios, varias? ¿Cómo sería ese? Eh, eh, Diana, ¿cómo sería ese? Si el nosotros, nosotras versión 1 es UTI, ¿cómo sería el nosotros, nosotras versión 2? UTP. UTIPI, muy bien, porque se pluraliza. Excelente. ¿Y vosotros, vosotras, Abigail, cómo se diría Abigail? Vosotras, vosotras, habitan. Ah, no está, parece. Antonia, tú respondiste UTP, respondiste la anterior. Sí. ¿Y vosotras, vosotras, cómo se diría? Diana, ¿cómo se diría? Si nosotras y nosotras, versión 1 es UTI, Ya, nosotros, tipi. el vosotras, vosotras sería ya tipi, porque ya tiene que ver con vosotras, vosotras, ya tipi, o sea, pluralización. Y el último, ellos, ellas. Antonia, ¿cuál sería el último? Ellos, ellas habitan tipi. Bien, excelente. ¿Se fijan? Ya saben algo de la cota. Ahí está. Pucha, esto es interesante porque como juego nosotros vamos viendo que los universales se van manifestando y vamos entendiendo la lógica de la información y entendemos que, miren, entendemos que en la cota sigue siendo más fácil que el chino. O sea, si nos pusiéramos a hacer un curso de la cota, en 2 meses aprenderíamos más que el chino. ¿Por qué? Porque tiene este asunto de reconocer morfemas que van cumpliendo funcionalidades muy parecido a la lengua, al tipo de aglutinación o de síntesis que provoca el español.
¿ya? Diana dice, sí, bueno, pero si es parte del aprendizaje, si vamos a tener más oportunidades, todavía tenemos más evaluaciones. ¿Qué orden de palabras manifiesta esta lengua y qué tipo de lengua les parece que puede ser esta? ¿Cuál podría ser el orden? Catalina, ¿qué orden de palabras te tinca que es manifiesta esta lengua? Carolina, ¿qué te parece? ¿Qué orden de palabras manifiesta esta lengua? Sé que empieza con el sujeto, Ujú. el verbo hasta el final. Eh, no sé si vimos alguna con algún objeto, pero yo creo que sería SOP. SVO, sí, sería más bien SVO. Ese podría ser, ese es como que lo que tinca, lo que se ve y se manifiesta. No tanto eso, sino que SVO. ¿Y qué tipo de lengua? Bueno, tiene una tendencia aglutinante. Claramente es más parecida, o sea, tiene una tendencia aglutinante porque, por lo que nos costó sacar algunas cosas, pero son identificables. Es decir, se parece más al turco que al español, por ejemplo, porque tiene este carácter como de aglutinar mucha información. Así es que vale la pena hasta el momento. Eh, es una lengua entonces que nos entrega universales. Yo ahora lo que voy a mostrar esta última parte de la clase, les voy a hacer la introducción a los 45 universales del lenguaje. Acá está el artículo. Este es el artículo, para que lo conozcan, los que todavía no lo han visto. Les recomiendo leer la introducción, es cortita la introducción, porque ahí aparecen los fundamentos de por qué se está haciendo esto. Después el segundo punto habla del Basic Order Typology y aparecen los universales, hay una tabla que voy a explicar ahora. Vamos a trabajar más bien estas dos páginas, no mucho más. Los otros son cuestiones que voy a enumerar y obviamente se van a entender cuando ustedes hagan la lectura y revisemos estas dos clases, las universales. Recomiendo también echar una mirada acá al final a esto. Si por ejemplo, ya estas páginas, de la página 70, cuando estamos en universales 20 y en adelante, pueden ser un tanto complejos. Les recomiendo revisar el apartado 5 con las conclusiones, porque ahí se hacen todas las aseveraciones correspondientes a lo que se encontró, los hallazgos. Y les recomiendo también echar una mirada al apéndice 1, que es la página 86, que yo lo voy a explicar ahora muy rápidamente. Entonces, nos encontramos con los universales. Estos universales habíamos comentado ya en una clase anterior que lo que vamos a revisar son los universales implicativos, los que generan todo el movimiento de un universal con respecto a otro. ¿Ya? Acá están las partes de la organización. No me voy a detener eso porque ahora en la siguiente lámina voy a explicar lo primero, tipología de orden básico. Habíamos dicho también en la clase anterior que existían dos criterios fundamentales. El primero, examinar la existencia de preposiciones versus posposiciones. Y el segundo, examinar el orden relativo de sujeto, verbo, objeto en oraciones declarativas con sujeto nominal y objeto. Cuando hablamos de oraciones declarativas estamos pensando no en oraciones interrogativas, ni subjuntivas, ni nada de eso. Son como cosas como el cielo es azul, la calle, eh, la calle es amplia, o sea, como cuestiones que se declaran estados de cosas, objetos o personas. ¿Ya? Esa es la idea y por eso el estudio se relaciona con ese tipo de oraciones. De acuerdo a eso, fue posible establecer que los tipos fundamentales son 6, en que los que están marcados en verde son los más frecuentes y los rojos son los más raros. Dentro de los más dominantes frecuentes está SVO, que es el tipo de lengua, el tipo de orden que nosotros hablamos todo el tiempo. Por lo tanto, estamos dentro de ese parámetro. ¿Ya? El primer razonamiento que establece Greenberg a partir de estas primeras descripciones es que en oraciones declarativas con sujeto y objetos nominales, el orden dominante es casi siempre uno en que el sujeto precede al objeto. ¿Ya? Lo que hemos visto hasta el momento en casi todos los ejemplos. Entonces, el universal 1 lo voy a desmenuzar un poquito más porque hay harta información al respecto. Primero, ¿qué se entiende por qué sujeto precede a objeto? Porque existirían tres órdenes
clásicos de lengua, que sería el BSO tipo 1, el SOVO, que es el tipo 2, SOV, que es el tipo 3. Ahí están en la tabla. Esa tabla es fundamental y hay que entenderla para poder entender el artículo. Por eso me detengo acá. En la tabla siempre vamos a encontrarnos con estos elementos. Los tipos arriba, ¿ah? En estas columnas, los tipos 1, 2, 3, más la clasificación PO, PA, PO, PR, AN. PO significa posposicional, PR preposicional, A significa adjetivo, N significa sustantivo. ¿Ya? Vamos a mirar el apéndice 1 para ver por qué aparecen estos, cuál es la motivación de que aparezca esto y que las 30 lenguas que se estudiaron estén clasificadas en esta tablita y que acá estén todas las conclusiones. O sea, el artículo va paso a paso retomando cada vez la tabla. Por eso es importante entender de qué se trata. Acá está una parte de las 30 lenguas y está tal cual vista en la tabla. Entonces, voy a explicar. Ustedes me preguntan, por favor, si algo no les queda claro de inmediato, ¿ya? Voy a tomar que la tabla arriba aparece BSO, PR, NA, ND y NNUM. ¿Ya? ¿Qué significa cada una de estas cuestiones y por qué aparecen las X y las rayas? Vamos a tomar el italiano y el español como ejemplo para entender rápidamente. ¿Ya? Entendiendo que el italiano es de tipo 2, o sea, es de tipo SVO, ¿ya? Porque la tabla está puesta de esta manera, o sea, por naturaleza ponen arriba, digamos, por principio, la tabla establece el BSO como orden predominante, pero lo que está queriendo decir es que existen distintas posibilidades, por lo tanto el italiano es el tipo 2, SVO, como el español, ¿ya? Y tiene PR, X, NAX, ND rayita y NNUM rayita. ¿Qué quiere decir eso? PR significa que cuando aparece la X es que la lengua tiene preposiciones, como el español, el italiano, el portugués, preposiciones. Si hay rayitas es que la lengua tiene posposiciones. ¿Ah? Es por eso que más arriba, por ejemplo, el vasco aparece como PR al principio, arriba, porque tiene posposiciones, no preposiciones. Luego, NA, ¿qué significa? Significa que cuando está la X es que el sustantivo precede a su adjetivo modificador. ¿Ya? Por eso el italiano tiene una X, porque el sustantivo precede al adjetivo modificador, como en el caso del español, gatos curiosos. ¿Ya? O sea, el sustantivo gatos está antes del adjetivo modificador curiosos. Los adjetivos modificadores son los llamados adjetivos calificativos. ¿Ya? Y esa es la nomenclatura que se utiliza acá. Cuando aparece ND, quiere decir que, si aparece la X, quiere decir que el sustantivo precede a su demostrativo modificador. En el caso del italiano y del español, ND está con rayita. Eso quiere decir que el sustantivo va a continuación de su demostrativo modificador, como en el ejemplo de esos gatos. Esos es demostrativo modificador, va antes del sustantivo. Y NNUM significa que el sustantivo precede a su numeral modificador. En el caso del italiano, no está X, está marcado como una rayita. Eso quiere decir que el sustantivo va a continuación de su numeral modificador, como en el caso del español, 4 gatos. El numeral modificador 4 va antes del sustantivo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende la idea de la clasificación que se hace? Es más sencilla de lo que parece. Digamos que esta es la gracia de la tabla del aporte de Greenberg, que logra mirar 30 lenguas y las clasifica, cuestiones que son sabidas, que la gente discute, que es por décadas, pero acá se pone en el papel una estadística que evidencia la manera en que se comportan las lenguas. Es decir, que los sustantivos y los adjetivos tienen relaciones estrechas y que eso tiene que ver con el carácter preposicional o posposicional de las lenguas. O sea, todo tiene relación. Y este entreverado algorítmico, porque es esta cuestión súper algorítmica, o sea, si se da de una manera, se va a dar de esta otra. Hay una implicación de las acciones de cada cosa. Es por eso que el primero universal, entonces, al considerar estos 3 tipos, van a aparecer un montón de consecuencias que tienen que ver con el carácter posposicional y preposicional. De esta forma, nos encontramos con que en el universal 1 incorpora también el elemento adjetivo. Por eso les comentaba hace un minuto atrás que el universal 1 tiene
harta contenido, harta materia. El adjetivo calificativo está incorporado acá. Es propiamente el adjetivo sobre el cual se trabaja. ¿Ya? Es el calificativo. Los otros adjetivos demostrativos, numerales, cuantificadores, no son llamados propiamente adjetivos, sino son propiamente modificadores. Acá nos encontramos con que el adjetivo calificativo es el que está incluido dentro de esta clasificación. Es por eso que ustedes, si retomamos la tabla 1, nos encontramos con que la clasificación PO es posposicional con el adjetivo predominante, posposicional con el sustantivo predominante, preposicional con el adjetivo al principio y preposicional con el sustantivo predominante al principio. De esa forma nos encontramos con todas estas oraciones y aquí este cuadrito azul se los dejo para que hagan solamente una relación lógica de que las 12 posibilidades que existen en el cuadro, o sea, 4 por 3, fíjense acá, 3 por acá y 4 para abajo, 4 por 3, 12, son las posibilidades que surgen de la combinación de estos 5 factores, perdón, estos 3 factores, que son el carácter posposicional preposicional, en términos de la aparición del adjetivo y del sustantivo, del carácter preposicional en términos de su ocurrencia con adjetivo y sustantivo, y de los 3 tipos de oraciones. ¿Se entiende o estoy hablando algo incomprensible? Coménteme, por favor, si se entiende. Personalmente, ahora en la última parte me perdí caleta, no sé si, no entendí. Ya, pero mira, el cuadro azul puedes olvidarlo, solamente es para... Mira, lo voy a dejar así. El cuadro azul es para solamente hacer la relación lógica de los componentes que hay. Mira, voy a avanzar porque aquí se va a entender. En este cuadrito, el tipo A, lo voy a recordar, acá lo marqué. Los tipos A son tipos de oraciones BSO, los tipos 2 SVO, tipo 3 SOV. Entonces, el hallazgo que encuentra Greenberg al analizar estas 30 lenguas con sus oraciones declarativas es que, por ejemplo, si tomamos SVO, una lengua como el español, que se organiza en sujeto, verbo, objeto, o el portugués o el italiano, es una lengua que va a darse, o sea, digamos, los tipos de lenguas que se dan, de nuevo, los tipos 2, SVO, como el español, italiano, portugués, tienen estas posibilidades. Es que algunas puedan, la mayoría, acá número 6, la mayoría que sean preposicionales, que tengan preposiciones, y el núcleo, y el sustantivo siempre sea predominante, siempre esté delante del adjetivo, por ejemplo. Acá, dentro de esto está incluido el italiano, y por ende está incluido el español y está incluido el portugués. Acá, en ese número 6 que hay acá. En este caso está incluido el italiano porque fue la lengua que se estudió. Hay otras lenguas que podrían dar la posibilidad, con ese mismo orden SVO, de ser preposicionales con el adjetivo predominante, y hay muy pocas lenguas de carácter SVO, de tipo SVO, que puedan ser posposicionales. Eso es muy raro. Por otro lado, nos encontramos lenguas como el japonés, que son tipo 3 SOV, y que van a ser de carácter posposicional, donde el núcleo del adjetivo va a predominar. O sea, la abundancia es tremenda en que son posposicionales con adjetivo. Esto que está aquí, que yo marqué PRN6, ¿ya? Manifiesta los opuestos totales. O sea, el tipo 3 posposicional con adjetivo predominante, que está aquí, es opuesto al tipo VSO1, que generalmente es preposicional con el sustantivo predominante. Entonces, estos son los universales famosos de Greenberg. O sea, el tipo logró, el autor logró mostrarnos que la evidencia, las lenguas entregan evidencia de que se comportan de maneras distintas, bajo los mismos preceptos de comportamiento lingüístico, toman un camino o toman otro camino. Y cuando toman un camino, por ejemplo, ese preposicional, hay una serie de decisiones, por supuesto, decisiones implícitas, y que los hablantes vamos armándonos de comportamiento lingüístico a partir de esas decisiones que se tomaron. Es por eso que todos nosotros cuando fuimos niños y empezamos a escuchar español, nuestro cerebro tomó decisiones por nosotros, de manera natural, genéticamente natural. O sea, venían ya en nuestro programa genético. Cuando empezamos a escuchar el ambiente, escuchamos a nuestros padres hablar y
y tomamos la decisión de que todo lo que íbamos a conversar tendría que ser preposicional, por ejemplo. Tomamos esa decisión y así empezamos a entender. Pues bien, entonces el universal 2 da cuenta del origen del genitivo, precisamente por esta contraposición entre lo preposicional y lo posposicional. En lenguas con preposiciones, el genitivo casi siempre le sigue al sustantivo. En español, cuando uno dice la casa de Pedro. La casa de Pedro es donde está el sustantivo casa y de Pedro el genitivo que le sigue al sustantivo Pedro. Perdón, casa, casa de Pedro. En cambio, en la lengua posposicional se va a decir de Pedro, casa. Esa es la forma. Se fijan, entonces se produce, ahí no yo marco, entonces se producen a partir del universal 2 varias nuevas conjeturas, que hay 6 lenguas que son preposicionales, que 5 lenguas son posposicionales, y que no hay lenguas incluidas en este universal del tipo 1, por eso el 0 que está ahí arriba. Y esto da pie al siguiente universal, que nos dice que como teníamos 0 anteriormente, acá arriba voy a marcar al tiro, las lenguas BSO tipo 1 dominante siempre son preposicionales, nunca son posposicionales. Fíjense que acá está en rojo marcado 0 y acá abajo está el número 6. ¿Ya? Y acá las tipo SOV, por lo tanto, son lo contrario. Bueno, si no lo agarran al tiro, está el video para verlo después y está el artículo. ¿Ya? Pero fíjense que lo que se está mostrando acá es que hay un juego de oposiciones, hay un equilibrio entre los que tienen ciertos rasgos y los que no tienen. Las lenguas que tienen y otras lenguas que no tienen. Así que esa es como la gracia de todo esto. ¿Ya? Yo aquí les anoto, tipo 1 y tipo 3 son polos opuestos. Y aquí se establecen los polos opuestos. En rojo versus verde. Están marcados los polos opuestos de cada una de BSO con SOV. No hay posposiciones en tipo 1, no hay preposiciones en tipo 3. Sí hay genitivo en PR, en preposición, posposición en tipo 3. Bueno, esto da pie al siguiente universal, el 4, y con esto terminamos la clase. Con una frecuencia extraordinariamente más alta que la dada por el azar, las lenguas con orden normal SOV, tipo 3, son posposicionales. ¿Ya? Son posposicionales. De esta forma, se justifica que lenguas como el japonés sean posposicionales. O sea, una lengua que empieza con el sujeto, que pone el objeto y el verbo al final, en su génesis, en su manera de ser, de pensar, la lengua ubica la posposición, toma la decisión de que todo comportamiento sea posposicional y no preposicional, nunca preposicional. O sea, nunca nos vamos a encontrar con una lengua, con SOV, que en el aspecto de una oración declarativa aparezca una preposición. Eso no va a ocurrir. Entonces, esta es la gracia de Greenberg, repito, y con esto termino. O sea que logramos establecer un cuadro, una evidencia que nos entrega comportamientos distantes de un tipo de lengua y otro. Por eso, cuando ustedes son estudiantes, les gusta el portugués, optaron por el portugués, pero sus compañeras que están estudiando japonés optaron por estudiar el SOV, optaron por cambiarse de tipo. Ustedes se quedaron en el tipo 2, español y portugués e inglés son tipo 2. La gente que estudia japonés se metió en otro tipo, en el tipo 3, y ahí está la complejidad y la razón de por qué es más difícil esa lengua que estas otras que nosotros hablamos. Ya, eso es por hoy, todo por hoy. No les voy a dejar tarea de ejercicio ni nada. Ojalá puedan en algún momento, fin de semana, revisar las primeras páginas, al menos leer la introducción del artículo, mirarlo, porque les va a quedar un poquito más claro esto y de esa forma nos vamos a meter en los otros universales. Sí, pero no van a echar una mirada a esto y van a entender rápido. Yo les recomiendo que revisen el artículo de nuevo primero y ahí vean el video y van a ver porque yo lo que estoy haciendo es un resumen del video, perdón, del artículo, de las primeras páginas. Estoy haciendo como poniendo los énfasis en ciertas cosas. Entonces, yo creo que les va a quedar un poco más claro. Que tengan un muy buen fin de semana, pásenlo bien, descansen. Intenso este Chile de emociones potentes. Ojalá vayan a votar, no se vayan a quedar en la casa. Y la misión es llevar a alguien que nunca vota o que está indeciso y hacerle ver lo importante que es votar y tener ojalá un desayuno
agradable el lunes, que estemos felices. ¿Ya? Nos quedamos hasta acá entonces, que esté muy bien. Nos vemos. Chao, Chao, profe. Chao, profe, chao, gracias. chao, Gracias. chao.